Muy buenas tardes a todos. Saludos. Muchas gracias por estar conectados a esta conferencia que en realidad más que una conferencia yo diría que pretende ser simplemente un pequeño y muy modesto homenaje a ese gran maestro que fue Claude Roxin. En mi caso, un maestro en todos los sentidos, no solamente porque tuve el enorme privilegio de ser su estudiante cuando estuve en Alemania, sino también por el hecho desde que mucho antes de haber ido a Alemania me nutrí muchísimo de sus libros y de alguna u otra forma fueron los que encaminaron mi carrera en el mundo del derecho hacia la materia penal. Así que no me cabe duda de que yo le debo muchísimo al maestro Klaus Roxin y por eso casi diría que era una necesidad para mí presentar algunas reflexiones o consideraciones sobre lo que yo llamé contribuciones e influencia de Klaus Roxin en el derecho penal. Y en definitiva vamos a ver que sus contribuciones influyeron de manera decisiva en la conformación de la dogmática penal contemporánea y por eso yo diría que de alguna forma es hasta redundante decir contribuciones e influencia, porque sus contribuciones fueron influyentes, ineludiblemente. Así que vamos a comenzar esta conferencia y voy a hacerlo mediante una referencia a la biografía del maestro Roxin, porque no es suficiente hacer una alusión a sus obras, a lo que dejó como legado académico, sino conocer un poco más en lo personal al maestro Roxin, porque eso, sin duda alguna, pienso yo también hizo que el profesor Roxin tuviera un determinado recorrido por el ámbito del derecho penal. Así que, pues, antes de hacer esas referencias biográficas, me parecía bueno iniciar con una cita del profesor Roxin en su muy conocido Tratado de Derecho Penal de 2 tomos, más de 2000 páginas. Y en ese tratado, pues, él dice algo de lo cual se ha hecho eco prácticamente toda la dogmática penal, toda la doctrina, y recurrentemente se hace esta cita, que es la que dice que un Estado de derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Creo que esta frase es extraordinaria, por eso ha tenido tanto eco y de alguna manera sintetiza esa visión garantista, humanista, que durante toda su vida defendió el maestro Roxin. Así que entrando a algunas referencias biográficas del maestro Roxin, quería compartir que, bueno, el maestro nació en Hamburgo, en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, el 15 de mayo de 1931, con lo cual, pues, nos dejó a los 93 años, el pasado 18 de febrero. También decir que durante su infancia, por supuesto, veamos la data, 1931, tuvo que pasar algunos años fuera de Hamburgo debido a la Segunda Guerra Mundial. Tenía pues una edad todavía mm, muy baja, tendría 14 años, 13, 14 años, y le tocó pues experimentar a esa edad la Segunda Guerra Mundial y tuvo que incluso refugiarse, como les digo, fuera de Hamburgo y pasar un tiempo allí, eh, refugiado. También es interesante que el maestro Roxin llegó a comentar que en su juventud las ciencias naturales y las matemáticas eran sus puntos débiles. Entonces, también relata el propio Roxin que su padre le aconsejó estudiar derecho. Y esto, bueno, es un dato interesante y qué bueno que el padre le dio ese consejo de estudiar derecho porque nos regaló a un inmenso genio de las ciencias jurídicas y concretamente del derecho penal. Luego ya en cuanto a sus estudios, se graduó en la Universidad de Hamburgo, por supuesto, en 1954, donde tuvo entre sus profesores a otro gran penalista no tan conocido, pero importante, como lo fue Heinrich Henkel, de quien no solo fue su estudiante,
sino que posteriormente, entre 1954 y 1962, fue asistente de su cátedra. Así que ya en ese momento comenzó Roxin sus primeros pasos en la docencia, muy importante porque sabemos que tuvo un larguísimo recorrido en cuanto a ello. Posteriormente, en el año 1957, el profesor Roxin se doctoró con su obra Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, un libro extraordinario, no tan conocido quizá como otros, pero fue el que le permitió doctorarse. Luego, en 1962, obtuvo su habilitación como profesor, porque en Alemania está la figura de la habilitación para acceder a una cátedra en las universidades, y lo hizo con su obra, esta sí, hartamente conocida, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Por otro lado, poco después de eso, es convocado por la George August Universität Göttingen para asumir la recién creada Cátedra de Derecho Penal, Procesal Penal y Teoría Jurídica, la cual ocupa de 1963 a 1971. Allí en la foto, pues una imagen de la Universidad de Göttingen. Allí fue donde tuve la oportunidad de estudiar y de conocer al maestro Roxin. Y pasó pues un tiempo allí como el profesor de esta cátedra de Derecho Penal, Procesal Penal y Teoría Jurídica. Luego de esto, en el año 1971, asume la cátedra de la Ludwig Maximilians Universität München, la Universidad de Múnich, muy importante, y lo hace como sucesor de Maurach, del gran penalista Reinhard Maurach, muy a pesar del propio Maurach, porque Maurach era finalista y Roxin ya para esa época había publicado algunos artículos bastante críticos respecto de la teoría final de la acción. Así que Maurach no quería que Roxin fuera el sucesor de su cátedra, pero el resto de los catedráticos apoyó a Roxin y de esa manera sí logró obtener la cátedra, a pesar de la negativa de Maurach. Y bueno, allí en Múnich, por supuesto, empieza la carrera fundamental de más años de Roxin en la docencia, en la investigación, en lo académico. De hecho, fue director del Instituto para las Ciencias Penales Integrales de esa universidad desde su fundación en el año 1974 hasta 1999. Además, tras casi 30 años, en 1999, es nombrado catedrático emérito en la misma universidad, que valga comentar que la emeritación en el sistema alemán es una jubilación especial, ¿no? Sin embargo, siguió involucrado de todas maneras en diversas actividades académicas, no se desligó de esa actividad académica intensa que tenía y por eso siguió dando clases, participando en conferencias, viajando a muchos países. Y justamente en cuanto a esto último, comentar que obtuvo un total de 28 doctorados honoris causa. Entre esos doctorados honoris causa, uno que le fue conferido aquí en Venezuela por la Universidad Santa María en el año 2007. Así que es un número impresionante de doctorados honoris causa. Yo particularmente no tengo información de algún otro penalista que tenga un mayor número de doctorados honoris causa. Así que bueno, esto en cuanto a la biografía un poco, algunos datos biográficos del maestro Roxin para que tengamos pues alguna idea de cómo fue su carrera, su formación y qué lo llevó pues a ser el gran penalista que fue. Pasando ahora brevemente, porque insisto, esto es un pequeño homenaje y más que una conferencia es una alusión bastante breve al maestro Roxin para rendir ese homenaje. Voy a específicamente referir tres contribuciones fundamentales del maestro Roxin que fueron sumamente influyentes en la doctrina penal contemporánea, en la jurisprudencia también de muchos países e incluso en la jurisprudencia del derecho penal internacional. Lo primero, por supuesto, el aporte de Roxin en cuanto a la teoría de la imputación objetiva. En el año 1970, el profesor Roxin publica un artículo denominado Reflexiones sobre la problemática de la imputación en el derecho penal, en un libro homenaje a Richard Honeck. Esto es un dato interesante porque
a veces uno pudiera pensar que para tener impacto en alguna materia debe escribirse un tratado, ¿no? O que solo un gran tratado puede tener influencia. No, un artículo en un libro homenaje tuvo un impacto inmenso, como fue este caso de este artículo del profesor Roxin. De hecho, Greco, que es uno de sus discípulos fundamentales, junto a Bert Schunemann, el año pasado, en un libro que se publicó en Göttingen sobre Richard Honeck, comenta que Roxin fue la chispa que encontró el oxígeno que le faltaba a Honeck. Porque Richard Honeck ya había presentado algunos planteamientos en referencia a la idea de la imputación objetiva. Pero definitivamente fue Roxin, con este artículo de 1970, quien desarrolló y le dio, como dice Greco, el oxígeno que le faltaba a esa teoría de la imputación objetiva. Y de allí en adelante, por supuesto, tuvo un impacto inmenso y empezó a generar análisis en todo el mundo acerca de la imputación objetiva. Y fundamentalmente, lo que decía el planteamiento central de Roxin en ese artículo del 70 es que la noción de creación de riesgo debía entenderse como una superación de la mera causalidad. Es decir, que no es suficiente para castigar a una persona el hecho de que esta persona haya causado, naturalísticamente hablando, un resultado lesivo, un daño, sino que debía verificarse que esa persona, más allá de crear un resultado, lo cual puede ser incluso fortuito o azaroso, hubiese creado un riesgo jurídicamente relevante. Esto, por supuesto, fue un cambio de paradigma total en cuanto al castigo de las acciones y la causalidad, y por eso puso el centro en el concepto de riesgo jurídicamente relevante. Además, el profesor Roxin concibe en ese artículo la imputación objetiva como parte de un sistema teleológico y político criminal, porque él se orienta en ese análisis a delimitar la responsabilidad penal, qué acciones causales pueden ser castigadas y cuáles no. Y la imputación objetiva precisamente permite llevar a cabo esa diferenciación entre lo que puede ser castigado y lo que no, para que impere, en consecuencia, un derecho penal ajustado al Estado de Derecho, un derecho penal racional en oposición a un derecho penal arbitrario, que esté sometido a la mera discrecionalidad del poder punitivo que tiene el Estado. Por eso, un sistema teleológico y político criminal. Y esto pues marcó muchísimo el derecho penal contemporáneo y de allí en adelante empezaron a surgir una enorme cantidad de artículos, monografías sobre la imputación objetiva. En mi caso, a mí me impactó muchísimo el estudio de la imputación objetiva de la mano de Roxin, y mi primera conferencia internacional, que fue en el año 2001 en Brasil, en un Congreso Latinoamericano de Derecho Penal que se llevó a cabo en Brasil, fue de un tema vinculado a la imputación objetiva, por esa influencia pues, que tuvo en mis estudios del derecho penal. Por otro lado, también un aporte fundamental, una contribución ineludible que debemos mencionar acá del profesor Roxin es la tinente a la incorporación de la política criminal en el derecho penal. Hasta la aparición de la monografía de Roxin llamada Política Criminal y Sistema del Derecho Penal de 1970, había una especie de separación entre el derecho penal y la política criminal. Se veían como dos cosas separadas, distintas, aparte, que no se tocaban entre sí. Pero Roxin plantea en esta breve monografía, pero también de una enorme influencia e impacto, que en realidad la política criminal debe ser incorporada en el derecho penal. Y fíjense que hay una cita de esa monografía de Roxin que de alguna manera sintetiza lo fundamental que nos quiere manifestar Roxin en este libro, que es esta que vemos en la pantalla. ¿Para qué sirve la solución de un problema jurídico que, a pesar de su hermosa claridad y uniformidad, es desde el punto de vista político-criminal erróneo? Y tiene toda la razón Roxin en hacerse esa pregunta, porque si una solución a un caso está muy bien elaborada
extraordinariamente elaboradas, lógica, coherente, pero el resultado es materialmente incorrecto, es decir, es una solución injusta a la cual arribamos, de nada sirve que efectivamente sea muy elaborada y muy brillante desde el punto de vista conceptual, pero conduce a una injusticia. Así que Roxin aboga por incorporar la visión político-criminal, para lo cual tiene una importancia clave la pregunta sobre la finalidad de las penas como una piedra de toque de la perspectiva político-criminal. Y entonces Roxin plantea que siempre que se trabaje cualquier ámbito, cualquier tema del derecho penal o de la teoría general del delito, se debe hacer teniendo en cuenta qué queremos que cumpla como fin la pena. ¿Cuál es la finalidad de la pena? Y eso es lo que se va a reflejar, en definitiva, en la elaboración de los conceptos de todo el sistema. Y es por ese motivo que este libro, Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, constituyó en el año 1970, cuando vio la luz, una obra programática para Roxin. Y el mismo Roxin decía que este libro sirvió de base para todo el desarrollo posterior de su obra. Es decir, que su tratado, por ejemplo, de derecho penal en 2 tomos, más de 2000 páginas, es resultado de política criminal y sistema del derecho penal. Desarrollado, muy desarrollado, más de 2000 páginas. Entonces, es una obra también que marca un antes y un después y que por lo tanto tuvo mucha influencia. Y tan es así que más adelante el profesor Roxin plantea en esa perspectiva político-criminal 4 tesis interesantísimas que nos dejó como legado y que deberíamos recordar mucho, sobre todo en estos tiempos de histeria punitiva de la sociedad y de exigencias sociales de castigo y más castigo. Miren las 4 tesis que nos planteó en su momento Roxin. La primera, las penas no son de ninguna manera un medio adecuado para luchar contra la criminalidad. La segunda, las penas privativas de libertad son además un medio particularmente problemático en la lucha contra la criminalidad. Tercera tesis, la prevención es más efectiva que la pena. Y cuarta tesis, el sistema de reacción penal se debe ampliar y sobre todo complementarlo con sanciones penales similares de carácter social constructivo. Entonces, Roxin dirigía la mirada del derecho penal hacia un derecho penal garantista, humanista, que respetara los derechos fundamentales de los ciudadanos y que limitara la arbitrariedad del Estado, entendiendo lo grave que puede llegar a ser castigar a un ciudadano, privarle de su libertad, que después de la vida es lo más importante que todos tenemos. Así que esa fue una contribución muy influyente también, la política criminal. Y una tercera contribución que yo quería compartir en este pequeño homenaje tiene que ver, por supuesto, con la autoría y la participación. Cuando en el año 1962 Roxin publica esa obra fundamental, que además fue su obra para habilitarse como profesor de Derecho Penal, que es Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, una obra de más de 800 páginas, dedicada única y exclusivamente al tema de la autoría y la participación, de cómo saber, cómo identificar si una persona debe responder a título de autoría como autor o si en cambio debe ser castigada solamente como partícipe, como cómplice. Entonces, en esta enorme obra, Roxin plantea el desarrollo y la elaboración sistemática de la actualmente dominante teoría del dominio del hecho, que es la teoría que efectivamente Roxin explaya de manera brillante en esta obra y logra tener una influencia a nivel mundial, no solo en el derecho penal interno de los países, sino también en el derecho penal internacional, como lo voy a decir adelante, más adelante, porque efectivamente él es el que logra exponer claramente cómo esa teoría del dominio del hecho puede conducir a afirmar la autoría en determinados casos y en cambio la participación en otros. Y esto lo hace a través de la fundamentación de 3 modalidades del dominio del hecho, que son las siguientes. En primer lugar, el dominio del hecho por dominio de la acción, que da lugar a la autoría
directa o inmediata, quien domina la acción siempre es autor mediato. El que ejecuta de propia mano el delito es autor, porque tiene el dominio de la acción. Pero también existe el dominio del hecho por dominio de la voluntad, que entonces da lugar a la autoría mediata. La persona no ejecuta de propia mano directamente el delito, pero lo hace a través de otra persona, que utiliza a manera de instrumento para cometer el delito. Domina la voluntad de ese instrumento, que es un títere en sus manos. Y finalmente, el dominio del hecho que da lugar a la coautoría, que es el denominado dominio funcional del hecho, que se verifica cuando dos o más personas deben intervenir conjuntamente para que funcione el plan delictivo. Por eso se habla del dominio funcional del hecho. Y entonces esto da lugar a la coautoría. Son coautores, porque son imprescindibles todos para que pueda resultar exitoso el plan delictivo. Si no, ese plan delictivo no va a funcionar, va a fracasar. Entonces, esto pues fue una exposición muy clara del dominio del hecho que permitió entender cuando estamos ante un autor y cuando no. Quien no tiene dominio del hecho, por descarte, entonces será necesariamente un partícipe. Pero además, no solo esto, sino que concibe el maestro Roxin en su genialidad una submodalidad adicional de dominio del hecho, que es el dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder, que esto tiene una influencia extraordinaria en el ámbito del derecho penal internacional. Y por supuesto, Roxin crea esta noción de los aparatos organizados de poder pensando en los crímenes nazis, que obviamente él de niño vio. Así que él se sentó a pensar cómo podían ser castigados los grandes líderes del régimen nazi por los crímenes que fueron cometidos, que no los cometieron con sus manos, porque Hitler no necesitaba matar con sus propias manos a ningún judío, pero tenía a su disposición un aparato de poder, que era el Estado nazi, para efectivamente hacer lo que quisiera. Entonces, él concibe esta idea del dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder que tiene una gran resonancia internacional y se ha utilizado, por ejemplo, en el juicio contra Fujimori en Perú, en el juicio contra las juntas militares de la dictadura argentina, en Argentina, en el caso de Adolf Eichmann en el tribunal israelí, de manera en la Corte Penal Internacional también. Entonces es un concepto genial, interesantísimo, que permite castigar como autores, no como simples partícipes o cómplices, a estos líderes de estados totalitarios, de regímenes dictatoriales que aprovechan ese aparato organizado de poder para cometer atrocidades como ocurrió con los nazis, como ocurrió en la dictadura de Argentina, en el caso de Fujimori, etcétera. Así que esto es una contribución enorme y probablemente esto es lo ha hecho más conocido a nivel mundial, incluso más que su aporte en cuanto a lo político criminal y que en cuanto a la imputación objetiva, porque ha tenido impacto, insisto, incluso en lo que se refiere al derecho penal internacional. Así que yo quería simplemente compartir esas tres grandes contribuciones que me parecen fundamentales del maestro Roxin, insisto, como un mínimo y muy modesto homenaje al maestro Roxin, y quería simplemente cerrar este pequeño tributo con una frase, una vez más, del maestro Roxin, en este caso, eh, que tomé de una especie de entrevista, una conversación que tuvo Thomas Dube con Roxin en el año 2006, en la que, entre otras cosas, dijo lo siguiente: una dogmática diferenciada que defina los requisitos de la punibilidad de manera precisa y con claridad en cuanto a sus contenidos, garantiza a los ciudadanos mayor libertad y seguridad que una dogmática poco desarrollada y que opere con un amplio margen de discrecionalidad. Así que indudablemente esto vuelve a poner sobre la mesa que Roxin nos deja un legado importantísimo para la ciencia penal, pero de cara a la práctica,
no simplemente desde un punto de vista netamente teórico, sino para que tenga efectos en la realidad. Y eso es lo que básicamente dice aquí Roxin, que en la medida en que tengamos una elaboración, un análisis racional del derecho penal, sistemático de lo que se refiere a toda la materia penal, en esa misma medida vamos a tener una mayor libertad y una mayor seguridad como ciudadanos, porque cuando, por el contrario, esa ciencia, esa dogmática penal no está desarrollada, es pobre, o como a veces se dice, no, bueno, ¿para qué voy a estudiar? Eso es teoría. Entonces tenemos el fenómeno de los abusos y las extralimitaciones del poder, porque la ignorancia lleva precisamente a eso, a los abusos. Así que con esto quería cerrar esta breve conferencia que es más bien un pequeño homenaje muy modesto al gran maestro Roxin, al que yo creo que todos los que nos dedicamos de una u otra manera al derecho penal, sea tangencialmente o sea como nuestra labor fundamental, como es mi caso, pues le agradecemos al maestro todo lo que nos brindó como aportes decisivos para tener una visión mucho más racional, garantista y humana del derecho penal. Así que bueno, con esto terminamos. Les agradezco que se hayan conectado a este pequeño homenaje y bueno, que quede allí, ¿no? Constancia de nuestro agradecimiento y nuestro homenaje al gran maestro Roxin, que lamentablemente pues se ha ido, pero que nos deja un legado extraordinario. Así que con esto, pues muchísimas gracias. Cualquier comentario, cualquier pregunta, no nos queda mucho tiempo, pero si quieren formular alguna pregunta o si tienen algún comentario, bien sea en el chat o bien a través del micrófono, bienvenidos sean. Por acá Lilibet en el chat dice excelente como siempre, doctor. Gracias por su aporte. Gracias, Lilibet. Saludos. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por aquí Wilfredo López de San Carlos, Cogede, Carabobo también. Muchas gracias por la disertación. De verdad que soy un fiel seguidor de sus obras, de sus criterios, de sus opiniones. Y bueno, de verdad que me siento complacido. Lastimosamente me conecté tarde por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero sí quería hacer un planteamiento, ¿no? Eh, Roxin, el profesor Roxin, el gran maestro Roxin, es quien, quien lo podemos considerar quien tenía la bandera, o quien fue el abanderado de ese derecho penal moderno, de ese derecho penal garantista, de ese derecho penal humanista. ¿Ok? Pero noto con preocupación que por lo menos en Venezuela las cosas se están saliendo de las manos en el ámbito del derecho penal, donde cada día, es hasta inexplicable los criterios que asuman las autoridades de nuestro estado, donde quieren considerar punible cualquier conducta que si bien puede parecer odiosa, puede parecer reprochable, repudiable, puede causar indignación, eh, no le interesa la esfera del derecho penal. Entonces vemos que el tema de la privación de libertad es algo como que se la está tomando el Estado muy a la ligera. Y como acaba de mencionar usted, Roxin, el profesor Roxin, hacía énfasis a que es mucho mejor, evidentemente, o más eficiente la prevención que el propio castigo, pero actualmente en Venezuela parece que las cosas son al revés. Entonces, ¿qué hacer, además de seguir insistiendo con el ejercicio del buen derecho para tratar de ponerle un freno a esto que, que no se sabe hasta dónde puede llegar, porque el día de mañana nos puede tocar hasta nosotros y no sabemos ni siquiera qué hacer, porque ya es inexplicable lo que ocurre, el fenómeno que está ocurriendo.
Sí, así es. Mira, muchísimas gracias, Will, por conectarte y por esa reflexión que haces. Efectivamente, estamos en tiempos complicados. Ya incluso el propio Roxin, estando en Alemania, decía en uno de sus últimos escritos que el derecho penal se está enfrentando a muchos desafíos y uno de ellos es el punitivismo, el querer recurrir siempre al derecho penal, el querer castigar todo utilizando el derecho penal como si no existiera ningún otro tipo de medios para abordar situaciones o fenómenos sociales. Y entonces creo que la respuesta a tu pregunta es que sí, es insistir, debemos insistir, por supuesto, aportar lo que podamos desde nuestra posición. Evidentemente que con que se le llegue a alguna persona con algún comentario, con alguna publicación, eso va a tener una incidencia y tarde o temprano, pues eso va generando un impacto. Yo lo decía en estos días en relación al tema del compliance. Hace algunos años aquí en Venezuela no se hablaba del compliance. Ya tenemos una sentencia que habla explícitamente de compliance, utiliza el término en inglés, compliance. Y eso no es casualidad, eso es obra del empuje, del impulso, de que cada vez más personas hablen del compliance, que se difunda más el tema. Entonces creo que también es una labor de alguna manera formativa, didáctica, que debemos cumplir todos desde nuestra posición explicándole a la gente, cuando alguien nos pregunta en la calle, oye, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué te parece esto que está pasando? Y poder, a través de nuestra formación, de nuestro estudio, que no debe terminar nunca, pues precisamente aportar algo para poner un poco de racionalidad en un océano de locura y de arbitrariedad que a veces pues pretende ahogarnos, ¿no? Y también lo dice en el chat Milangela. Creo que estamos en una época donde el derecho penal trata al individuo como cosa, una cosa defectuosa que envía a un depósito, dice allí Milangela, ciertamente. Dice también parte de una exigencia social, las masas lo piden. Es así. Hay una demanda social de castigo. Y ya en su momento Ferrajoli, por ejemplo, decía que si uno hiciera un referéndum preguntando acerca de si debería aprobarse la pena de muerte, ganaría el sí, porque la gente en el colectivo, por lo general, tiene esa disposición hacia el castigo. ¿M? Entonces, bueno, es una cuestión de insistir, de aportar en todo lo que uno pueda aportar. Así que creo que sí, bueno, de hecho, aquí mismo lo estamos viendo en vivo y en directo. Por acá, el doctor Abraham Blanco, saludos, gracias por conectarse y por escribir haciéndome una invitación a compartir ahí en la escuela de la defensa, ya eso también es un aporte, ¿no? Porque una institución, pues que puede, a través de conferencias, de cursos, también brindar una contribución precisamente para tener lo que tú dices, Will, un buen derecho. Entonces creo que de eso se trata todo. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente al doctor Abraham Blanco. Ya anoté su número. Entonces estaremos pendientes para una conferencia o cualquier actividad que deseen allí con la Escuela de la Defensa Pública. Nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse. Espero que esto pronto esté disponible en YouTube para que los que no pudieron conectarse lo tengan disponible. Y además, bueno, como un homenaje ineludible a mi querido maestro Klaus Roxin, al que no dejo de agradecerle. Así que muy buenas tardes, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Nuevamente agradecido por la participación y la presencia en esta conferencia homenaje. Muchas gracias.